Aquí, Católico Gamer. Bien, estamos en la parte de Vive. Hoy vamos a hablar cómo se le dará la Eucaristía a los primeros cristianos. Voy a poner unos recuadros con algunos versículos después. Esta mano nos va a aparecer. Vamos, aquí no aparece un versículo. Aquí no aparece un versículo de momento. Hasta que yo lea el versículo, ¿cierto? Un momento, voy a arreglar la cámara. Ahí, ahí. Ok. ¿Cómo se le dará la Eucaristía a los primeros discípulos de Cristo? Los primeros cristianos, otra vez la cámara. Los primeros discípulos de Cristo se reunían diariamente para compartir la Eucaristía. Esto lo podemos ver en Hechos 2:42, que dice, vamos a ver, voy a leer bien o no, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuchen bien. Después podemos ver, perdón, perdón chicos, perdón. Bueno, después lo podemos ver en la primera carta de los Corintios, capítulo del 10 al 17, que dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, que es la iglesia, uno, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:17. Pueden buscarlo. Los primeros cristianos se reunían especialmente los domingos para conmemorar la resurrección de Cristo, como la misa. Como la misa. En Hechos, perdón chicos, en Hechos 20, capítulo 20, versículo 7, en el versículo 7, 7, 7, no 7, 7, 7, sino 20, Hechos capítulo 20, versículo 7, nada más, que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. También lo podemos ver en Juan, perdón chicos, en Juan capítulo 20, versículo del 19 al 26. Perdón. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, los primeros días de la semana, el primer día de la semana, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos están reunidos por medio de los judíos, por medio de los judíos, vino Jesús, puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, ojo, les son perdonados. Y a quien no se los perdonen, les son retenidos. O sea, ahí nos da también la confesión. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieres las manos, la de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, un domingo. Ojo, 8 días después del primero de la semana, que es el domingo. Entonces, otro domingo, cuando Jesús se hace presente. Y con ellos Tomás llegó Jesús. Estaban las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, la paz a vosotros. Para que ponéis atención. Un domingo.
Seguramente leían la escritura, el Antiguo Testamento o el Evangelio realmente, que todavía no está escrito. El Antiguo Testamento es lo que está escrito antes. Otra de la cámara. Hola, hola. Ok. En Hechos 17:11 dice: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Ven, aquí podemos ver que leían las escrituras, porque Hechos es el peregrinar de los primeros cristianos. También dice: oraban y cantaban alabanzas antes de partir la Eucaristía. En Hechos capítulo 13, versículo 2, podemos leer: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y en Efesios, ojo, Efesios 5, 19 del 6 al 18, perdón, al 18. Pues esa la voy a dejar de tarea. Más que todo que no pude encontrarla. Porque estamos como en directo. Porque yo estoy aquí, pim pam, no tengo la Biblia física. La Biblia física. Entonces, lo estoy viendo en internet. Otro día que tenga la Biblia física va a ser más rápido. Entonces dice, bueno, vamos a ver si aparece otra que es Colosen, perdón, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo cuando voy a misa me pregunto, ¿por qué cantáis cantos protestantes? Otra la cámara. ¿Por qué cantáis cantos protestantes si hay muy infinidad de cantos católicos y muy bellos? La cámara. Se saludan con un beso litúrgico. Perdón, otra la cámara. Hola, hola. Con un beso litúrgico. Lo podemos ver en 1 Corintios 13. Ojo, 13:12. Entonces dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Los primeros cristianos creían en la transubstantación del pan y el vino. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11 del 27 al 28. Dice: de manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado, vamos a ver la cámara, del cuerpo, será culpado del cuerpo y la sangre, o sea, excomulgado. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí está visto que ellos creían en la transubstantación. Los primeros cristianos contaban con sacerdotes, ministeriales, presbíteros y obispos. Podemos verlo en primera
Tesa- Tesalonicenses, Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12. A fin que os conduzcáis honradamente para que les dé fuerza y no tengáis necesidad de nada. También otro versículo es Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces yo digo aquí, a ver, este cardenal que instituyó el Papa por guardar riqueza, ¿acaso no tenía en la mente este versículo? No, no. Por favor, obispos, atacad todas las cosas del mal, denunciad, porque os quedáis callados, no entiendo. También en Hebreos podemos ver, capítulo 13, versículo 13, 17, versículo del 13 al 24. Ahí podemos ver también que también llaman presbíteros, obispos, que sí habían, no es un invento de la iglesia. Y si fuera invento, esta es la iglesia. Hebreos, el libro de los Hechos de los Hebreos, es la iglesia, la primera iglesia. En Santiago capítulo 5 versículo 14 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, obispos, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Unción de los enfermos? ¿Mm? ¿Mm? Unción de los enfermos. Ahora una pregunta. Entonces, ¿qué sucede en el culto de la Eucaristía? La respuesta se las puedo dar. En la Eucaristía se hace presente Cristo en estado de víctima. Como lo dice Lucas 22:19, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. O en 1 Juan capítulo 2 versículo 2. ¿Qué lo vamos a leer? Juan capítulo 2 versículo 2. Dice: y Él es la propiciación por vuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por el de todo el mundo. Ojo esto. La Eucaristía es el sacrificio perpetuo de la nueva alianza. En Hebreos capítulo 10 versículo 9. Vamos a ver. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para traer esto lo último. Es la ofrenda pura descrita por Malaquías. En la Eucaristía Jesucristo viene a nosotros. 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Jesucristo vino por el agua, el bautismo, y por la sangre, la Eucaristía. En Juan 6:56 dice, Juan capítulo 6 versículo 56, no, versículo 6, perdón, me confundí, Juan no, primera Juan, perdón, chicos. Primera Juan capítulo 5 versículo 6 dice, bueno, hay algo dice de la Eucaristía. Igual que es verdadera comunión con Cristo. En la Eucaristía Cristo viene en cuerpo y alma y divinidad, como lo recibimos ahora en la Santa Eucaristía. Nunca hay que perder la fe en eso. En la Eucaristía Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Otro de la cámara. La Eucaristía es adoración en espíritu y en verdad. En la Eucaristía Cristo intercede por nosotros y hace de mediador entre los hombres
purificando sus pecados. Para reconocer a Cristo en la Eucaristía se necesita fe. Fe es lo más importante que se necesita. Felices los que creen sin haber visto. Toda Eucaristía es válida. ¿Qué pasa con la cena que comen las sectas, como los protestantes? No toda Eucaristía es válida. No toda. La Eucaristía es de la Iglesia Católica, con fiel gracia santificante en quien la recibe bien. Otra es la cámara, pero ¿por qué se me pone? Pero la Santa Cena que comen las sectas no sirve para nada. Es una obra de teatro. Solo es un símbolo inútil, como estoy leyendo en el texto que tengo aquí en el teléfono. Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia y con alimento que de nada aprovechan a quienes lo comen. Pónganme aquí en los comentarios qué les ha parecido este tema. Dejad un buen like y suscribiros, que los estoy viendo. Chao, chao.